bienvenidos nuevamente a su programa Diálogos de Teología. El día de hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México. Tenemos como invitada especial a una teóloga de renombre internacional. Ella es religiosa, carmelita del Sagrado Corazón. Su nombre es Gabriela Contreras, es chilena y actualmente se desarrolla en el Instituto Teresiano Sanjuanista en la ciudad de Ávila, en España. Se desempeña como coordinadora de la carrera de Teología y Filosofía. Y hoy tenemos el honor de tenerla de visita en nuestra linda ciudad y como invitada especial a nuestro programa. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Irma. Bueno, el día de hoy te queríamos hacer varias preguntas, aprovechando de tus conocimientos. La primera es, ¿cómo crees tú o qué elementos son los que han ido marcando el rumbo de la Iglesia en su historia? Bien, pues qué compleja pregunta, porque en realidad uno de los elementos importantes que yo siento que tiene mucha relevancia en esta pregunta es realmente la revelación de Dios, sabiendo que es esta manifestación que Dios hace al hombre. Y bueno, te cuento que esta revelación permite, como dice el documento Verbum Dei, que es este mismo Dios que se revela al hombre, o sea, se da a conocer, se muestra, participa del caminar del hombre. Pues puede ser realmente ese proceso en que vamos descubriendo cómo esa revelación permite que este hombre se descubra y claro, a través del proceso del caminar de la vida es el proceso de la historia, sabiendo que pues, la historia es ese caminar que vamos viviendo. Entonces siento que ese puede ser uno de los elementos y creo que también puede ser la fe realmente como proceso de movimiento, a crecer, a caminar, pero realmente la revelación como primer momento. Tú dices que Dios se manifiesta en el recto de la historia del hombre. ¿Crees que durante esas manifestaciones de Dios también traigan como consecuencia los cambios que han ocurrido en la Iglesia a través de su historia? Sí. ¿Qué cambios serían? Bueno, yo creo que recordando en el siglo VII algún cisma que permita precisamente ese movimiento y momento de ruptura. Por ejemplo, el cisma de la Iglesia oriental y occidental, que fue realmente este proceso de caminar por lugares diferentes, reconociendo el lugar geográfico de esta manifestación de Dios. Creo que esta separación fue, bueno, de la separación, sí, de la Iglesia Católica Romana, con la Iglesia del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Entonces fue como, creo que ese es uno de los procesos importantes que podemos ver. Se me viene a la mente otro, por ejemplo, el luteranismo, recordando también como ese proceso de cambio de Martín Lutero, que va buscando renovación, cambio, confronta también en la historia de la Iglesia. Y ya uno así como más actual, podemos ver, puede ser sí el Concilio Vaticano II, recordando, bueno, 1959 como época en que se da este Concilio Vaticano con el Papa Juan XXIII, que realmente fue esa abertura del Vaticano, abrir las puertas de los conventos, salgan los religiosos a trabajar, y sí, podría llamarse como también la primavera de la iglesia, como imaginándonos ese proceso tan bello de un árbol cuando viene el florecimiento de la primavera, van cambiando hojas, va cayéndose cosas. Entonces creo que puede ser un bonito ejemplo de esas tres características que podemos ver. Entonces también a la Iglesia en sus crisis se le vienen transformaciones y es ahí donde encontramos o debemos de buscar las manifestaciones de Dios en este transcurso. Claro, y sí. Por último, Gaby, quiero explotarte y me gusta la pasión con la que explica las cosas, pero no tenemos demasiado tiempo. Bien, por último, me gustaría que tú nos dijeras actualmente qué hechos que vive la Iglesia esos son los que tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios. No sé, de lo que tú nos quieras saber. Wow. Sí preguntan mucho, hacen mucho este tipo de preguntas, ya que vamos viendo una iglesia que va caminando, ¿verdad? Va evolucionando en este siglo XXI, 2014, recordando varios acontecimientos. Siento que uno de los momentos que podemos ver con fe, aunque qué doloroso debe ser, puede ser el proceso de la pederastía. Bueno, viéndolo como proceso de fe, se me hace muy complejo de tratarlo porque realmente es esa vivencia meramente humana que en toda su debilidad se manifiesta.
pero también creo que realmente, bueno, ahora recordemos la renuncia del Papa Benedicto XVI, como ese proceso que sí, realmente yo he escuchado a algunos teólogos que han hablado de este proceso y dicen que invita precisamente quizás a ver la función del Papa, no solamente como la figura y ya, que él represente este caminar, no, sino que representar la figura, qué hace el Papa, no solamente verlo pues ahí en las fotos, como que figura sonríe, práctica, como... claro, y solamente como la figura de la caridad, que visita enfermos, va a África, no, realmente buscar las maneras de reconocer la figura del Papa. Y a mí se me hace también muy importante, recuerdo que estaba estudiando precisamente cuando fue toda la salida del Papa, yo estaba en Roma, y ver cómo en su salida reconocer esa experiencia humana, de decir, hasta aquí me siento cansado, agotado, ya es un hombre anciano también, se me hace muy bonita la experiencia de reconocerse esa humanidad y también de aventarse, porque no cualquiera realmente vive esa experiencia. Pero también creo que otra experiencia que va impulsando este caminar de la historia y que nos invita a purificar la imagen del Papa es precisamente esta elección de un Papa latinoamericano, religioso, jesuita. Y sí, realmente este Papa Francisco tiene bastantes expectativas y bueno, si has visto noticias, me imagino que va cambiando en toda la iglesia ese proceso, se ve un hombre cercano, sí, confrontante también, las lanza como en argentino, pero también creo que invita a tener un proceso de fe. Sí, creo que en medio de los procesos y experiencias dolorosas que vive la iglesia, como de la pederastía, también vamos viendo ese proceso de sale un papa y los católicos nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Quién sigue? Pero no, realmente creo que la iglesia también nos invita a buscar esas maneras de informarnos, de conocer quién es, qué hace, su historia, qué piensa, para que realmente las críticas que se hagan no sean tan duras, porque he escuchado críticas bien duras sobre el Papa Benedicto XVI en su salida, pero maravillas del Papa Francisco también. Entonces creo que esos pueden ser tres momentos importantes que en la iglesia de hoy estamos viviendo. ¿Crees tú, ya por último, que la elección del nombre del Papa Francisco, o la elección de su nombre, tenga algo que ver con San Francisco de Asís en cuanto a lo que Dios quiere y espera de él? Sí, recuerdo haber leído un documento que escribió el Papa, bueno, cuando estaba recién saliendo y toda la euforia y la emoción de muchos religiosos latinoamericanos, precisamente Chile está muy cerca de Argentina, por lo cual era una gran alegría. Él, sí, varios alumnos chilenos estaban muy felices de esa experiencia. Creo que sí, él también veía como esa experiencia de humildad en San Francisco de Asís y, bueno, para ser sincera, desconozco un tanto cuanto de él, pero sí creo que en esa sencillez, cercanía, humildad, fraternidad que caracteriza, puede ser a los franciscanos, sí, se me hace interesante cómo él va asimilando, va comparando, va asimilando esa experiencia de este gran santo. Sí, pues todos lo hemos visto que en un año y días que lleva el Papa Francisco guiando a nuestra iglesia, se han visto cambios radicales, cómo es que ha traído las miradas de todas las personas del continente, sobre todo de América y del mundo entero. Bueno, Gaby, agradecemos mucho tu visita, el que hayas venido a enriquecernos, hablarnos de la historia de la iglesia con sus procesos, sus crisis, sus cambios y sobre todo eso, la intervención de Dios que se hace presente en la vida del hombre, que está aquí, nos acompaña a caminar siempre, no nos ha dejado solos ni un solo momento, es solamente abrir los ojos y darnos cuenta que lo podemos encontrar en las cosas pequeñas, en los detalles del día a día y descubrirlo, ¿no? Tratar de sensibilizarnos para descubrir ahí su presencia. Oh, claro que le has dado en el clavo a esa experiencia, de verdad yo también creo que sí, la iglesia y la misma experiencia de Dios nos invita a caminar, a abrir horizontes, a mirar más allá y asumir la aventura también de nuestra fe. Bien, Gaby, pues te agradezco de todo corazón que estés aquí con nosotros. Esperamos volver a tenerte invitada o que nos invites a tu escuela para Sí, claro hacerte sí. alguna otra entrevista o alguno de tus compañeros, colegas. Y pues muchísimas gracias en nombre del programa y de todos los invitados por los canales de YouTube que nos van a estar visitando. Sí, muchas gracias por haberme invitado y espero que sigan viendo estas reflexiones teológicas.